Buenas tardes, disculpen que hable en castellano. Y nada, estoy muy honorada, es una honra estar aquí delante de esta audiencia. Yo he preparado una explicación sobre las bases de Castellón que podemos llamar las bases de la confusión, porque son el origen, gran parte del problema que ha planteado aquí, bueno, que se está debatiendo. Así que ahora paso a explicar el tema de las bases de Castellón, que son las bases de la confusión. Los sectores pancatalanistas siempre han querido reivindicar el carácter científico de las bases de Castellón y por ello pronto las rebautizaron con el nombre de normas para hacer desaparecer esa palabra bases, que sin embargo recoge la verdadera idea con la que los valencianistas de aquella época habían acogido la iniciativa. Desde entonces, los pancatalanistas siempre han encaminado sus esfuerzos a sobrevalorar la dimensión normativizadora de aquel documento, haciendo declaraciones o empleando frases tendentes a sugerir que estaba investido de una dimensión oficial o institucional. Un buen ejemplo lo tenemos en su 75 aniversario. El periódico castellonense, llamado El Periódico Mediterráneo, de fecha 13 de octubre de 2007, pone de relieve varios subtítulos muy llamativos, como por ejemplo, aquí he traído el periódico Mediterráneo, bien, por si luego le quieren echar una mirada. Por ejemplo, expertos y lingüistas de todo el mundo se darán cita en jornadas, exposiciones y diferentes ediciones. O bien, Castellón será la capital de la lengua con las normas, dejando entender, sin afirmarlo abiertamente, que será la capital de la lengua catalana. De la lengua catalana porque se recuerda que este acto fue, entre comillas, el primer pacto por la lengua del siglo XX. Se habla de, entre comillas, un consenso histórico de los valencianos y también de que fue, entre comillas, un acuerdo histórico y unánime. Luego se añade otro subtítulo sibilino donde figura la palabra protocolario, a pesar de que la RAE, la Real Academia Española, admita una versión light de esta palabra protocolario o protocolo, lo cierto es que después de toda esa lluvia de declaraciones, lanzar otro subtítulo como el acto protocolario fue en diciembre, cierro comilla, tiene como finalidad evidente de acabar enmarcando aquel acontecimiento dentro de un contexto institucional, además de académico. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y de la verdad. Aquel acto fue totalmente privado y distó mucho de ser un acuerdo unánime, como afirma tal periódico. En resumen, podríamos aplicar en este caso lo del refrán que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. No solamente las bases de Castellón carecen de referentes científicos, y lo explicaremos, sino que nunca fueron un acto institucional o algo que se le pareciera. El verdadero móvil de aquel acto fue de naturaleza política. Y aquí, claro, vengo a parar a lo que ha explicado don Luis. Porque solo la política pudo permitir en 1932 y después que se adoptara un modelo normativo que nunca fue el modelo original valenciano, por muy parecida que sea la lengua valenciana a la catalana. Y cuando decimos después, nos referimos a varias fechas claves donde otra vez pudo más la política que la lingüística. En 1983, con la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. En 1994, con la creación del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana.
en 1998 con la declaración del Consejo Valencià de Cultura, que afirmaba textualmente que, abro comillas, las denominadas normas de Castellón son un hecho histórico que constituyeron y constituyen un consenso necesario, cierro comillas. Pero sobre todo con la declaración de 2002 de la Academia Valenciana de la Lengua, que decreta la oficialidad de los criterios lingüísticos empleados por la Consellería de Educación, es decir, que aprobaba de manera retrospectiva la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983, para finalmente otorgarle una legitimidad académica e institucional con la declaración de 9 de febrero de 2005. En ella, fingiendo entrar en el fondo de la cuestión, la AVL pasaba de puntillas sobre la tradición lemusina que ha evocado antes don Luis, hablando de la lengua yemusina, que es la que identificaba en realidad toda la área. Bien, eludiendo el término lengua yemusina o lengua yemusí, sin embargo, término presente en los documentos aportados por ella misma. Ejemplo, el anexo número 5, titulado Selección de textos valencianos, donde se documenta el uso de la denominación de catalana para referirse a la lengua propia de los valencianos. Ahí consta como Roque Chabás decía en 1888-1889 que el catalán nace de la rama lemosina, es decir, que forma parte del mismo diasistema que las demás lenguas occitanas como el provenzal. Ese hecho en sí muestra hasta qué punto la AVL ha perpetrado la actitud partidista que primó en 1932, cuando se firmaron las bases de Castellón. Es decir, que nuevamente se interpretó el cuadro lingüístico valenciano en función de una posición política no confesada en el documento, pero presente en la mente de los autores que redactaron el dictamen. De ahí que aparezca esta frase que suena a reparación o en todo caso a importante matización cuando la AVL aclara que, abro comillas, pero eso no implica que los valencianos no tengamos unas señas de identidad y unas características culturales propias que las percibamos como claramente diferenciadas de los otros pueblos que usan nuestra lengua, cierro comillas. Es decir, que la AVL no ha tenido más remedio que admitir casi abiertamente que detrás del tratamiento de la lengua valenciana subyace un problema de identidad. Pero todos saben en Valencia que ese problema de identidad solo ha surgido a partir del momento en que algunos valencianos han empezado a dar el nombre de catalana a la lengua valenciana. Porque para los catalanistas, la unidad de la lengua catalana es la unidad de la nación catalana, o sea, la unidad de lo que ellos llaman países catalanes. Por lo que, de nuevo, de nada sirve que la AVL subraye que los valencianos tienen señas de identidad y características diferenciadas, porque su patrimonio cultural más culto ya ha pasado titularidad catalana. Desde luego la situación es compleja, porque las cosas siempre se han hecho maniobrando desde la ambigüedad, dejando aparentar cosas, perdón, por aquí voy, cosas que nunca han sido tal cual se las ha pretendido mostrar. Digamos que ese ha sido y sigue siendo el rasgo fundamental de la estrategia pancatalanista. Por ello, en el documento de las bases de Castellón, que tengo aquí, y he traído copias para ponerlas aquí a disposición, por ello, en el documento de las bases de Castellón no verán ustedes escrito en ninguna parte que la lengua valenciana es catalana. La astucia ha radicado en dar el nombre de valencianas a unas normas que ya no eran las del padre Fullana, sino las del Instituto de Estudios Catalanes. Es decir, que a pesar de disponer de normas propiamente valencianas, los firmantes
optaron deliberadamente por empezar a catalanizar el valenciano, omitiendo de forma premeditada escribir el ente normativo de referencia. Pero repetimos, todos sabían que eran las normas del Instituto de Estudios Catalanes. Y la gran pregunta es, ¿por qué firmó entonces el padre Fullana aquel documento? Básicamente por 4 motivos, que luego expondré. Pero lo que llevó a cuestionar abiertamente la autoridad lingüística y científica de Fullana fue el factor político, debido a que los catalanistas tenían un plan expansionista que los firmantes de las bases de Castellón, excepto Fullana, compartían en mayor o menor medida. Esto tiene su explicación en el artículo número 11 de la Constitución de la Segunda República Española, que reconocía el derecho de provincias limítrofes a federarse con otra región siempre y cuando tuvieran características históricas, culturales y económicas comunes. Desde luego, esa idea la habían introducido los catalanistas. Ya en el Estatuto de Núria, votado masivamente por los catalanes en 1932, se daba por hecho que España se tenía que constituir en un Estado federal, cosa que no fue tal, pero ellos siempre empujaron en esa dirección. En el primer artículo del Estatuto de Núria se definía Cataluña no como una región, sino como un estado autónomo dentro de la República Española. Y en su artículo número 4 preveía explícitamente el ensanchamiento del territorio catalán. Los catalanistas hablaban de una gran Cataluña, con vistas a incorporar la región valenciana y las Islas Baleares, incluso el Rosselló francés. Después se ha preferido hablar de países catalanes, pero la idea seguía y sigue siendo la misma: transformar Cataluña en un país, una nación, ensanchando a la vez sus límites geográficos al absorber los territorios adyacentes sobre pretexto de identificar una misma cultura, una misma lengua, sea la nación catalana reivindicada por Enric Prat de la Riba a través de su libro La nacionalidad catalana. El proyecto estatutario era un proyecto ideado por los catalanistas, que ya venían imponiendo sus condiciones en vísperas de la Segunda República a través del Pacto de San Sebastián. Ellos, desde principios del siglo XX, ya habían repensado la política española desde una perspectiva particular, porque Cataluña estaba inmersa en unas circunstancias económicas y sociales nuevas. La consolidación del fenómeno industrial en esta región a finales del siglo XIX y principio del XX provocó grandes diferencias con el resto de España, exceptuando el País Vasco, donde se estaban desarrollando cambios similares. El arqueólogo e historiador australiano Vere Gordon Childe estableció una correspondencia entre revolución industrial y revolución neolítica, concluyendo que cada uno de estos descubrimientos ha implicado un vuelco esencial en las condiciones de vida de la humanidad. Destaca como el descubrimiento de la agricultura provocó la sedentarización de las poblaciones humanas con el fomento de los cultos religiosos, la invención de la escritura y de las matemáticas. Del mismo modo, el advenimiento de la industria trajo consigo la producción en masa que propició el nacimiento de una nueva fuente de riqueza que a su vez no tardó en poner las bases de un capitalismo financiero responsable de estructurar el mercado mundial y de consagrar el apogeo del comercio. Digamos que en la fase industrial la clave es masificación frente a elitismo, que era lo que imperaba en la era agraria. Y de forma muy esquemática, eso también significa pasar de una sociedad hiperjerarquizada, la del antiguo régimen, a una sociedad teóricamente, entre comillas, democratizada, donde la burguesía enriquecida
artífice de esa transformación económica, consigue, gracias al dinero y a su preparación académica, abrirse camino hacia los altos puestos de la política. Pero esa burguesía necesita controlar a esa masa obrera, la fuerza de trabajo de la que al fin y al cabo depende. El nacimiento de los grandes sindicatos o la conquista del derecho de huelga son amenazas para ella, al igual que la alfabetización y el sufragio universal cuando se implantan a finales del siglo XIX. Por ello, a esa burguesía catalana le convenía presentarse a sí misma como la aliada del proletariado, por ser ella la que brindaba una fuente de ingreso cuando el campo no daba un empleo regular y cuando la nobleza y los altos estamentos de la sociedad parecían legislar desde la distancia con escasa sensibilidad para los más desfavorecidos. Algo muy palpable durante la Guerra de Cuba, en que los pobres no tenían escapatoria, teniendo que presentarse a filas, mientras los ricos podían pagar para librarse de la obligación de cumplir con la patria. Atraerse a esa clase obrera significaba obtener un refuerzo electoral clave para desbancar a esa vieja élite, la nobleza, que le cerraba el paso hacia los puestos claves de la política. Por ello, la enseñanza, teóricamente obligatoria desde los 6 hasta los 9 años, según la Ley de Instrucción Pública de Moyano de 1857, esa enseñanza que fomentaba la alfabetización de la población en castellano debía ser contrarrestada con unas medidas potentes y al mismo tiempo sutiles. De ahí que la burguesía catalana se apresurara a adelantarse a la situación para poder mantener el control político de la región. Así surgió la maniobra que triunfó con el fenómeno de la solidaridad catalana, que después se desinfló, pero que desvió a parte de sus catalanistas hacia partidos republicanos que no dejaron de conservar y acrecentar las mismas prioridades nacionalistas. El resultado fue que esta nueva clase política se empleó a fondo en priorizar el catalán en las escuelas y en las instituciones regionales. Su meta fue hacer del catalán un idioma prácticamente homologable al castellano, alegando un pasado imperial donde la lengua catalana se habría expansionado hacia otros territorios, básicamente el antiguo Reino de Valencia y las Islas Baleares. Por consiguiente, el plan político requería de un nuevo relato de la historia y de otra interpretación del cuadro lingüístico en el que tanto el valenciano como el catalán y el mallorquín habían evolucionado a través de muchos siglos. El término de guimusí o lengua lemosina, que siempre había transmitido la idea de una lengua común a la vez que diferente, sería negado, desacreditado y desterrado, pero se conservaría la idea de la lengua común. Fue en 1906 cuando ese plan se puso en marcha en Barcelona con ocasión del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Allí no solamente el cambio filológico estaba preparado, sino que una hoja de ruta política quedaba plasmada. Y queda claro que la primera etapa pasaba por la filología y la lingüística, que tenían como misión consagrar un concepto unitario de la lengua y literatura catalanas. Algo inexistente hasta entonces, pero que de remate lograría la apropiación de las obras valencianas del siglo de oro y las producidas por el mallorquín Ramon Llull. Esa construcción forzada y artificial tenía como finalidad acreditar de forma retrospectiva una idea de nacionalidad para construir un futuro Estado catalán dentro de una República Federal Española. Es decir, que el federalismo preconizado por los catalanistas no ha sido nunca un federalismo que se rija por valores republicanos de fraternidad e igualdad, sino que es un federalismo puramente táctico que debe servir exclusivamente a construir un Estado catalán ensanchado
y asegurar la fractura con el resto de España, porque su finalidad no es otra que favorecer el expansionismo y sobre todo el nacionalismo, con lo que significa de rechazo hacia todo aquello que no queda englobado dentro del nuevo esquema de nación catalana. En aquel congreso, los catalanistas aplicaron su estrategia de base, la ambigüedad. Sustituyeron la palabra llemosina por la palabra catalana, prohibiendo el empleo de la expresión lengua valenciana o lengua mallorquina. Y fue así como presentaron la lengua catalana ante los expertos extranjeros que asistieron al congreso. Ya en la carta de invitación al congreso se habían encargado de calificar la lengua lemosina de lengua fantasiosa. De ahí que entendemos por qué el padre Luis Fullana, allí invitado, designó su ponencia Ullada General sobre la morfología catalana. Sin embargo, en su conclusión se entendía que se refería a la lengua lemosina. Así también lo hizo en su intervención el representante de la institución Laurent Penat. Con todo aquello no dejaba de ser un hecho insólito y algo absurdo el que se defendiera en un foro científico la originalidad de una lengua que jamás había conocido una verdadera normativización y que no era más que un conjunto dialectal, mientras que por otra parte se trataba la lengua valenciana como un dialecto sin más, cuando precisamente fue ella la portadora de un siglo de oro. Y aquí comprendemos la pervivencia de la denominación de lengua lemosina a través de los siglos, porque su virtud radicaba en que respondía a esa idea de diferencias dentro de una unidad lingüística, origen tanto del catalán como del valenciano y del mallorquín, entroncando directamente con el amplio conjunto occitano. Por ello, al fin y al cabo, aquel congreso no fue más que un escaparate publicitario que no sirvió en absoluto para hacer aportes novedosos y científicos sobre el catalán, puesto que no era una lengua con normas fijas. De hecho, se puede observar como en el mismo libro del Congreso, cada uno escribía a su manera. El caso de la conjunción i es el más típico, se ve escrita con y o con i latina. Ahora bien, es verdad que gracias a ese congreso, los catalanistas recibieron consejos importantes como el del filólogo alemán e hispanista Bernard Schadel, quien alentó la creación de un instituto encargado de realizar la normativización del catalán. De ahí que al año siguiente, en 1907, se constituyera el Instituto de Estudios Catalanes, momento en que precisamente Prat de la Riba se hacía con la presidencia de la Diputación de Barcelona. No olvidemos que Prat de la Riba era el cerebro principal de todo el plan catalanista y ya había reclutado a su causa un plantel importante de intelectuales de distintos ámbitos. Así que la parte política, dentro del Congreso Internacional, la expusieron los abogados Joaquín Cases Carbó y Carles Francisco y Maimó, que sobre no ser especialistas en lingüística, filología o gramática, formaron parte de la comisión técnica del Congreso. Los discursos de estos señores están recogidos en el tema número 2, páginas 599 a 603 del libro del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Y el título del tema es suficientemente revelador. Manera com se reforçaran i consolidaran els vincles de solidaritat natural entre els pobles de llengua catalana, assegurant-se el pervindre de la nostra literatura. Hablaban de la necesidad de estrechar lazos entre catalanes y valencianos y apelaban a una fraternidad racial destinada a construir una solidaridad nacional. La paradoja era que a través de sus palabras ellos mismos estaban reconociendo que esos vínculos no eran tales, pero precisamente ahí empezaba el trabajo, tratar de convencer a los valencianos de su catalanidad. De ahí la necesidad de apostar por los sentimientos, ya que los argumentos científicos escaseaban. Y Cases Carbó resumía así la estrategia. I encara que nosaltres sentim que aquesta, la llengua valenciana, claro, no és sinó
una de les modalitats de la llengua catalana no havem d'anomenar-la catalana fins que els mateixos valencians vulguin que així s'anomeni. Conscientes de que la lengua era esencial para realizar una homogeneización cultural, contemplaban hacerlo por etapas, ya que las lenguas, por muy parecidas que puedan ser, no son iguales. Presentan diferencias a veces muy embarazosas, como en el tema de la terminación de los verbos, pero recurriendo a la estrategia de la ambigüedad, alababan una misma esencia, reconociendo a la vez varios matices. Unos matices que se acabarían eliminando gracias a una normativización global. Por ello, se reivindicaba la creación de una verdadera Universidad Nacional Catalana, y todo ello para acabar admitiendo la auténtica meta de ese congreso en palabras de Carles Francisco Maimó, que decía: «És per això que el Congrés deu proclamar a tota valentia y sense eufemismo la necesidad de una constitución adecuada». A partir de ahí ya sabemos cuál ha sido el itinerario catalanista. Controlar políticamente lo más posible el territorio catalán, cosa lograda primero en 1906 con Solidaridad Catalana, luego con la Mancomunidad Catalana a partir de 1914 y después con el Estatuto de Autonomía de 1932. Sin olvidar que en 1917, aprovechando los estragos de la crisis, la Liga Regionalista consiguió colocar a 2 ministros en el gobierno, uno en la cartera de Economía y otro en la muy estratégica cartera de Educación. Para información, el ministro se llamaba Felipe Rodés Baltric. El resultado fue bastante espectacular, visto el poco rigor con el que se aceptaron los argumentos expuestos por Antonio Rubio y Lluch en 1930 en la Real Academia Española de la Lengua. Su discurso titulado «Del nombre y de la unidad literaria de la lengua catalana» negaba la existencia de la lengua lemosina y decretaba la supremacía de la denominación catalana, aún sin aportar prueba documentada y con el evidente contrasentido que implicaba defender el linaje de una lengua que jamás había sido normativizada, porque el catalán fue normativizado a partir de 1932, es decir, 2 años después del discurso de Rubio y Lluch. Sabemos que antes del siglo XIX, los catalanes, deseosos de expresarse en lengua culta, lo hacían en provenzal, en valenciano o en yemosí, pero nunca en catalán, por ser considerada lengua vulgar. El discurso de aquel catalanista contradecía el que Fullana había hecho en ese mismo foro en 1928, que iba como representante de la lengua valenciana. El título del discurso de Fullana había sido «Origen del valenciano y demás lenguas románicas». Pero como ya había advertido el académico Josep Alemany Bolufer, valenciano como Fullana, la fuerza del sector editorial catalán auxiliaba y reforzaba poderosamente esas nuevas ideas que los catalanistas querían imponer en todas las esferas académicas. De ahí que la estrategia catalanista ha consistido en apuntar decididamente hacia los lugares donde se toman las decisiones y donde se imparte el saber, para influir directamente sobre todos aquellos que tienen la misión de dirigir o enseñar a los demás, por lo que el mundo de la universidad en Valencia ha sido siempre su meta predilecta y la juventud su diana preferida. Ahí están las primeras asociaciones juveniles apoyadas por los catalanistas: Juventud Regionalista Valenciana en 1907, Juventud Valencianista en 1908, Juventud Nacionalista Republicana en 1915, Juventud Nacionalista Obrera en 1921. Con todo y con eso, las ideas pancatalanistas penetraron con mucha dificultad en Valencia, y el giro importante no llegó más que en 1932, cuando los catalanistas
consiguieron su estatuto de autonomía y con ese hito político atraerse a destacados valencianistas engatusándolos con un proyecto federativo. El artículo número 13 de la Constitución prohibía las federaciones entre regiones. No obstante, se consideraba que eso sería modificable en un futuro. De ahí que el primer paso para los valencianistas era conseguir un estatuto para Valencia que no dejara de ser adaptable a un modelo compatible con una posterior federación con el territorio catalán. Hubo muchas especulaciones sobre el modelo territorial que podría adoptar la autonomía valenciana. Porque los blasquistas primero y los anarquistas después estaban abiertos a acoger la región de Murcia o la provincia de Albacete dentro del proyecto autónomo valenciano. Sin embargo, eso era una cosa que los pancatalanistas rechazaban de plano, por el motivo que sus territorios no podrían integrar la Gran Cataluña, por no hablar el catalán. Al final, la gran dificultad radicó en el hecho de que tanto la provincia de Alicante como la de Castellón se resistieron a formalizar el proyecto de estatuto, al recelar de una posible centralidad de la provincia de Valencia. El caso es que desde Castellón, los pancatalanistas se adelantaron, especulando con que siempre quedaría la posibilidad de federar esta provincia con Cataluña, al ser limítrofe con esta en virtud del artículo número 11 de la Constitución. Por consiguiente, las bases de Castellón llevan el nombre de esta provincia porque la idea era que una federación lingüística prefiguraría una futura federación política. La parte introductoria del texto de las bases de Castellón principia con una serie de excusas y resoluciones supuestamente tomadas en el interés de la lengua y de los valencianos. Pero como hemos dicho al principio, este documento carece de las más elementales garantías científicas, al no detallar el estado de la lengua a nivel lingüístico, es decir, que no sitúa su marco de referencia, su etimología, ni el conjunto lingüístico al que pertenece. Y tampoco consta en ninguna parte el nombre del autor de esas normas, que se desgranan a lo largo de los 32 apartados. Quedan ahí escritas sin ningún razonamiento lingüístico que las justifique o fundamente. Ahora bien, a pesar de que esta primera parte introductora intenta mantener una nebulosa sobre el verdadero motivo que lleva a firmar este documento, este se deduce entre líneas, ya que se lee, abro comillas, moltes coses, no totes literàries i cap d'elles desconeguda, han produït a l'hora d'ara una curiositat viva i desperta envers totes les manifestaciones espirituals del País Valencià, con una S ya lo entenderán por qué, País Valencià, y singularmente envers el seu parlar. Digamos que aflora el móvil político por tres detalles. Primero, porque en esta frase se reconoce que no se trata solo de cosas literarias. Segundo, porque aparece la denominación de País Valencià, que es el eslabón que debe permitir pasar a la denominación de País Catalán. Tercero, porque el subconsciente traiciona al que escribe la frase, ya que pone una S en dels País Valencià, porque claro, está pensando en los países catalanes, dels País Catalanes. Entonces se verá, lo podrán comprobar ahí, la grafía con una S. Luego queda el punto espinoso de por qué firmó Fullana, si con ello equivalía a echar por tierra todo el trabajo de lingüista, gramático y filólogo que él había hecho. En el documento se dice textualmente, ahí lo podrán leer, va sense dir que no hi ha cap vençut puig les autoritats filològiques que sota firmen mantenen els seus punts de vista científics penyora viva de nous progresos. Es decir, que en teoría se respetaba el trabajo hecho por Fullana, porque el discurso de los catalanistas era que los valencianistas trabajaban para acercar sus normas a las catalanas de la misma manera que los catalanes harían también esfuerzos para acercar sus normas a las valencianas. Por eso en el documento se hablaba de, entre comillas, sacrificios mutuos
porque en teoría los catalanes también lo sabían. De ahí que se anunciaban también, entre comillas, posteriores pactos, fruto de, entre comillas, generaciones nuevas, que con el tiempo y trabajo conseguirían construir unas normas comunes, tanto para los valencianos como para los catalanes. Se emplean también las expresiones trabajo largo, entre comillas, y amplios acuerdos, entre comillas. No olvidemos que a Fullana se le intentó convencer, se le había nombrado académico de la Academia de la Lengua Catalana, además de colaborador del Instituto de Estudios Catalanes, y se le había invitado a Barcelona en 1915, pero Fullana había aprovechado precisamente esa estancia para hacer 4 conferencias donde había razonado en términos científicos las diferencias entre el valenciano y el catalán. Por consiguiente, los catalanistas habían comprendido que no podrían llevar a Fullana a su terreno. Era pues necesario esperar nuevas generaciones ya predispuestas que dieran el paso que Fullana no quería dar. Con todo y con ello, Fullana, a pesar suyo, firmó. Suponemos que al menos por 4 motivos. Primero, porque le insistieron muchísimo. Segundo, porque sabía que sus normas no se iban a tener en cuenta. Era perfectamente consciente de que en la práctica ese documento las desechaba. De ahí que después se preocupara en reeditar sus propias normas, acercándolas al modelo fijado en esas bases de Castellón. Hay que recordar que desde 1918 existía una campaña pro-catalanista en la prensa valencianista que fomentaba unas normas diferentes a las de Fullana. Sobre ese punto conviene leer el conjunto de artículos publicados en las provincias a partir del 23 de febrero de 1918, en que Fullana se dedica a corregir la gramática del señor Ortín. Ese joven valencianista era abiertamente pro-catalanista, activista y se beneficiaba de una editorial valencianista precisamente para desacreditar las normas de Fullana. Digamos que en 1919 literalmente se le había perdido el respeto académico a Fullana. Tercer punto, porque Fullana no quiso frustrar de raíz el proyecto político que se estaba fraguando entre los grupos valencianistas muy conectados al catalanismo. Por ello Fullana se limitó a escribir una reserva muy significativa antes de firmar. Atès lo caràcter provisional que tenen les bases anteriors, no tenim inconvenient en firmarles. Esta palabra provisional es reveladora porque remite ella también a ese proyecto político no confesado que es sin embargo el verdadero móvil que alumbraba el documento. Solo este pudo desviar y desvirtuar la problemática real en la que se encontraba la normativa valenciana de la época, ya que los autores populares, en su mayoría republicanos, tampoco seguían las normas del padre Fullana, por preferir conservar una grafía castellana más asequible para sus lectores. De ahí la soledad de Fullana frente de una parte a los autores populares y de otra a ese grupo de valencianistas cultos que elegían deliberadamente el modelo catalán. Y cuarto motivo, me atrevo a sospechar que Fullana recibió presiones de sus superiores jerárquicos, porque de la misma manera que le mandaron callar cuando corregía la gramática catalanizante de Ortín Benedito, le pedirían que no fuera un obstáculo para abrir el camino de una futura federación política con Cataluña. Por ello, no es descabellado suponer que le impusieran la obligación moral de firmar aquel documento por ser él el profesional más competente en la materia. Su firma era fundamental para legitimar aquel pacto normativo. Basta imaginar que Fullana no hubiera firmado para comprender que aquel documento no habría tenido apenas valor. En aquel momento, la firma de Fullana era la piedra angular del proyecto normativo perseguido por los pancatalanistas. De ahí que le permitieran a Fullana que plasmara en el documento sus reservas. Por cierto, la entidad Lorat Penat también puso una postdata aún más amplia y en el mismo sentido. Por consiguiente,
Esa unanimidad tan celebrada en el 75 aniversario de las bases de Castellón es falsa, no solamente porque Fullana y los Ratpenat apuntaran sus reservas, sino porque estas ideas valencianistas no representaban el sentir mayoritario de la sociedad valenciana, que votaba principalmente a los republicanos y no los valencianistas, tanto en la provincia de Valencia como en la de Alicante y de Castellón. Por todo ello, podemos asegurar que los firmantes de las llamadas bases de Castellón solo representaban a una franca minoría del pueblo valenciano, no llegando ni siquiera a representar fielmente a aquel colectivo adherido a ideas regionalistas o nacionalistas, ya que todos ellos no compartían el proyecto pancatalanista, como el caso del padre Fullana e incluso el de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, que sobre firmar tampoco aspiraba a una federación. Él se inclinaba por una confederación y descartaba llamar catalana a la lengua valenciana, proponiendo la designación de Bacardés. En su publicación Sicaña afirmaba que tanto el valenciano como el mallorquín y el catalán son ramas de una misma lengua. Y aquí lo tenemos. Perdón, pero para que lo puedan ver luego, aquí está escrito. Es decir, que mantenía la idea de globalidad de la lengua lemosina. Sí. En su publicación afirmaba que tanto el valenciano como el mallorquín y el catalán son ramas de una misma lengua. En cuanto a Josep María Bayarri Hurtado, recordar que él estaba absolutamente en contra de la catalanización del valenciano y desde luego él no firmó las bases. Precisamente por ser conscientes de ese rechazo popular y mayoritario del pueblo valenciano, los pancatalanistas se han valido siempre de una ambigüedad calculada, que se observa aquí por el hecho de llamar el documento Bases per la unificación de la ortografía valenciana, expresión que permite esconder su intención catalanizante y silenciar con ello el móvil político perseguido. Es la misma ambigüedad que se aplica hoy cuando se pretende desde la AVL defender la denominación de lengua valenciana, pero reafirmando a la vez la primacía del nombre catalán a nivel internacional e incluso local.